Objetivos. Objetivo general, conocer el manejo prehospitalario de accidentes por picaduras de escorpión en el Ecuador. Objetivos específicos, estandarizar criterios técnico-operativos para el diagnóstico y tratamiento de picadura de escorpión, realizar el diagnóstico, identificar si la picadura del escorpión es venenosa o no venenosa, evitar las complicaciones que se presentan en el manejo prehospitalario y evaluar y clasificar la severidad del envenenamiento. Caracterización de la peligrosidad de los escorpiones según la fisonomía de sus aguijones y tenazas. Son arácnidos que poseen un par de apéndices en forma de pinza y una cola con un aguijón que contiene veneno. El tamaño varía según la especie entre 1 y 21 centímetros. Todas las especies de escorpiones, sin excepción, pueden inocular veneno con su aguijón, sin embargo, no todas las especies pueden llegar a ser vitalmente peligrosas para el ser humano. Los principales factores que pueden determinar el grado de peligrosidad de la especie son el grado de toxicidad del veneno, la cantidad del veneno inyectada, el lugar de contacto, la sensibilidad de la persona al veneno, el área de distribución geográfica y hábitos de la especie. En los casos en que dos o más de los factores mencionados se combinan, el riesgo de accidente es mayor. La severidad del envenenamiento por escorpión depende de la especie, su tamaño, número de picaduras y cantidad de veneno liberado. En relación con la víctima, es mayor el riesgo si se trata de niños menores de 5 años, donde se nota una alta mortalidad, y también en adultos mayores con enfermedades preexistentes, principalmente a nivel cardíaco. Características del veneno. El veneno es una sustancia química u orgánica que, introducida en el organismo, produce la muerte o graves trastornos. El veneno posee características propias, contiene proteínas, péptidos tóxicos o escorpaminas que poseen afinidad por el sistema nervioso central y periférico, incrementando la liberación de acetilcolina y catecolaminas, además lípidos, nucleótidos, sales orgánicas y aminoácidos. Otros compuestos de intereses son la 5-hialuronidasa, que aumenta la permeabilidad capilar, la cual favorece la penetración del veneno, y la 5-hidroxitriptamina, de la cual depende la producción del dolor y el edema en el sitio de la picadura. El veneno participa básicamente en la autodefensa y en la captura de insectos y artrópodos para la función alimentaria. La causa que origina los daños principalmente al hombre y que dan lugar a las múltiples manifestaciones clínicas son los denominados polipéptidos tóxicos o escorpaminas. Por el número de moléculas que conforman las cadenas de esas toxinas y por su acción específica sobre los canales iónicos, se clasifican en 3 tipos: de cadena intermedia, son los más importantes desde el punto de vista médico. Estos péptidos están constituidos por cadenas de 61 a 70 aminoácidos unidos por 4 puentes de disulfuro y cuya acción bloqueante interfiere con el flujo de sodio sobre la pared de la membrana excitable, sean estas celulares o bien de las terminaciones nerviosas. Polipéptidos que bloquean los canales de potasio y que están conformados en cadenas de 31 a 39 aminoácidos estabilizados por 3 puentes de disulfuro, y el tercer grupo incluye a los polipéptidos de cadena larga con más de 130 aminoácidos que actúan sobre la permeabilidad del calcio en las membranas excitables y del contenido de este ion en el espacio intracelular. El mecanismo de acción. El veneno se produce en las glándulas ubicadas en la vesícula del telson o cola del arácnido, y la cantidad obtenida según técnicas entomológicas es de 100 microgramos en especies pequeñas y de 600 microgramos en especies grandes, por lo que se considera que en este rango se encuentra la dosis tóxica para el hombre. El veneno contiene 3 fracciones, una transparente, otra opalescente y otra de naturaleza viscosa. La intermedia u opalescente es la que posee mayor poder tóxico, siendo la transparente la que tiene menor toxicidad. El inóculo del escorpión es expulsado en forma violenta e inyectado en el tejido subcutáneo de la víctima mediante picadura. Este se detecta aproximadamente en 4 a 7 minutos en la circulación general. El veneno se distribuye por todos los tejidos, incluyendo riñones, intestinos, músculos, hueso, hígado, pulmones y corazón, lo cual da lugar a alteraciones mayores o menores en la fisiología de la víctima, lo que puede llegar a causar la muerte. En el organismo de la víctima tiene una vida media de eliminación entre 4 y 13 horas.
En el humano, las manifestaciones clínicas y las defunciones por intoxicaciones de picadura de alacrán son resultado fundamental de la acción neurotóxica de los péptidos contenidos en el veneno. En términos generales, se considera que el veneno de las especies peligrosas para el hombre dan lugar a una descarga masiva de catecolaminas y acetilcolina como consecuencia de la inactivación del ion sodio y en menor proporción del ion potasio, prolongando los potenciales de acción de las células del sistema nervioso autónomo, representando por las vías colinérgicas, sistema parasimpático, como adrenérgica, sistema simpático. Al actuar sobre los canales de sodio y potasio, se pierde el equilibrio en el espacio intracelular y el extracelular, lo cual se traduce en entrada desmedida del sodio hacia la célula y expulsión de potasio, con lo que se altera de manera significativa el potencial de membrana y por consecuencia el funcionamiento celular. Lo anterior se ha podido ratificar experimentalmente, ya que existe la evidencia de que la toxina del alacrán incrementa la permeabilidad de la membrana celular. El resultado en el desbalance electrolítico de esta alteración es hiponatremia, hipercalcemia, hipocalcemia e hipomagnesemia que generan arritmias y otras manifestaciones en la conducción eléctrica del corazón, así como la presencia de crisis convulsivas y principalmente en forma directa en la generación de edema pulmonar a través de incrementar la permeabilidad capilar pulmonar. Esa despolarización a nivel de las acciones neuronales impide que se lleven a cabo los impulsos nerviosos o bien se efectúen en forma adecuada. Se ha comprobado que las toxinas no pasan la barrera hematoencefálica o lo hacen muy pobremente y por tanto no actúan directamente sobre el sistema nervioso central, pero sí de su efecto sobre nervios periféricos, en el tejido muscular e indirectamente sobre las glándulas de secreción. Las manifestaciones clínicas. En general, el cuadro de envenenamiento se caracteriza por la aparición de diferentes signos y síntomas asociados con la picadura del animal. Estos incluyen desde el dolor local sin síntomas sistémicos asociados hasta la presentación de síntomas neurológicos y cardiovasculares severos, que pueden comprometer seriamente la vida del paciente. Las alteraciones al interior de las células y tejidos pueden dar lugar a las manifestaciones siguientes: dolor local y parestesias, por un incremento de la sensibilidad en los receptores específicos. Sensación de cuerpo extraño en la faringe, por irritación de los nervios glosofaringio y neumogástrico. Contracciones involuntarias y fasciculaciones linguales, por alteraciones de la conducción nerviosa periférica, mas no crisis convulsivas tónico-clónicas en el principio del cuadro clínico. Cialorrea por estimulación de las glándulas salivales por los efectos generados sobre el sistema parasimpático que pueden incluir diaforesis profusa, lagrimeo, miosis, diarrea, vómitos, bradicardia, hipotensión, aumento de la respiración, secreciones y priapismo. Nistagmus por irritación nerviosa. Fiebre se observa en 70 u 80 de los casos de intoxicación por picadura de alacrán, aparentemente debido a la liberación de norepinefrina en el hipotálamo anterior o por desequilibrios electrolíticos en el hipotálamo posterior. Hipertensión arterial sistémica, principalmente por la masiva liberación de catecolaminas. La hipertensión puede ser severa y generalmente es prolongada y se considera que hemodinámicamente es la principal responsable del desarrollo de la insuficiencia cardíaca y del edema agudo de pulmón, que puede ser unilateral. Esta es una complicación grave y el mecanismo de producción aún no es comprendido totalmente. Las investigaciones llevadas a cabo al respecto orientan a la participación de dos mecanismos. En primer lugar, uno cardiogénico, por la liberación masiva de catecolaminas que ocasionan hipertensión e insuficiencia cardíaca con la repercusión hemodinámica en pulmones. Y un segundo mecanismo de tipo humoral, por la liberación de sustancias vasoactivas que incrementan la permeabilidad vascular pulmonar. En casos graves puede haber hipotensión acompañada de bradicardia, lo cual se explica por una disminución en la eliminación de acetilcolina y de catecolaminas en un estadio avanzado del cuadro clínico. Experimentalmente se ha observado que la bradicardia se corrige con administración de atropina, lo que indicaría un origen colinérgico. Otra sintomatología del aparato cardiovascular ha sido relacionada con trastornos del ritmo, que pueden ser taquicardia, bradicardia, taquicardia supraventricular y bloqueo auriculoventricular. La miocarditis, alteración que puede considerar el síndrome de insuficiencia cardíaca,
se correlaciona con altas cantidades de catecolaminas circulantes y las alteraciones electrolíticas. Las manifestaciones neurológicas como hiperirritabilidad, crisis convulsivas tónico-clónicas, focales o generalizadas, la hipertermia o hipotermia se piensa que sean debidas al incremento de catecolaminas o encefalopatía hipertensiva y a las alteraciones electrolíticas, ya que el veneno del alacrán no atraviesa o atraviesa muy pobremente la barrera hematoencefálica. En cuanto al páncreas, se ha encontrado una estimulación de la porción exócrina que incrementa la secreción de amilasa y en relación con los carbohidratos puede haber inhibición de la secreción de insulina con el resultado de hiperglucémico. En relación a la tiroides, las últimas investigaciones relacionadas experimentalmente en animales con respecto a la función de esta glándula señalan un decremento de los niveles de tirosina y T3 y por ende con una mayor sensibilidad del organismo hacia las toxinas del veneno. Gravedad. Los síntomas y signos se presentan con mayor frecuencia desde los primeros minutos hasta las 2 horas de la picadura del arácnido. Pueden ser de tipo local o general y no necesariamente siguen un orden. Dependen de otros aspectos, entre ellos la especie, tamaño y etapa de desarrollo del arácnido, cantidad y calidad del veneno inoculado, edad, peso corporal, salud física y sensibilidad del agredido. Considerando síntomas y signos se clasifica la intoxicación en los grados siguientes. Partiendo de los síntomas locales, la presencia de dolor, eritema y zona blanquecina y de glicemia normal. Tenemos 3 grados de severidad. El leve, reacción y dolor local, parestesia local muy ocasional, vómito, taquicardia leve, un nivel de glicemia elevado mayor a 120 miligramos sobre decilitro, moderado, además de las manifestaciones locales, reacciones sistémicas que incluyen somnolencia, diaforesis, cialorrea, náuseas, hipo o hipertensión arterial, dolor abdominal, taquicardia y taquimia, y una glicemia elevada mayor a 170 miligramos sobre decilitros. Y por último, el severo, con manifestaciones locales y sistémicas, además vómito profuso y frecuente, náusea, cialorrea, lagrimeo, agitación, hipotermia, hipertermia, taquicardia, hipertensión, alteraciones del electrocardiograma, taquignia, temblores y espasmos musculares y convulsiones, y en los casos más graves se observa bradicardia, bradignia, edema agudo de pulmón, colapso cardiocirculatorio, postración, coma y muerte, con una glicemia elevada mayor a 200 miligramos sobre decilitros. Manejo inicial. Medidas generales ante la eventualidad de una picadura. La conducta terapéutica inmediata es: actualmente el consenso indica que el tratamiento debe ser sintomático, atendiendo oportunamente las manifestaciones que se vayan presentando en el enfermo. No obstante, en las regiones con especies venenosas, al hombre es recomendable aplicar una dosis de suero antialacrán como tratamiento inicial en todo menor de 5 años con agresión por el arácnido, ya sea que presente o no presente síntomas y signos de la intoxicación. Dentro de las recomendaciones, primero se debe tranquilizar al paciente y a la familia. Segundo, se debe asegurar que se trata de un accidente por un escorpión y no por una araña. Tercero, se debe realizar limpieza y desinfección de la área lesionada. Cuarto, se debe administrar analgésico por vía oral o parenteral aplicando compresas frías. Quinto, administración de antihistamínicos por vía oral o corticoides para el manejo de reacciones de hipersensibilidad. Sexto, según la sintomatología del paciente, trasladar a un centro hospitalario de segundo nivel o tercer nivel. Se debe vigilar a todo paciente con intoxicación por veneno de alacrán con manifestaciones leves por 2 o 4 horas en ayuno estricto y con monitoreo de signos vitales cada 20 minutos. En caso de notar evolución a moderada, aplicar foboterápico polivalente antialacrán de forma intravenosa. Continuar la monitorización de signos vitales y esperar 30 minutos a que actúe el antiveneno. Si no mejora, referir al paciente inmediatamente ante la intoxicación grave por veneno de alacrán. Aplicar foboterápico polivalente antialacrán y referir a segundo nivel de atención.
Existen medicamentos que deben considerarse contraindicados o no recomendados ante ciertas circunstancias. Los medicamentos contraindicados son meperidina y otros opiáceos, en general los inhibidores del centro respiratorio. Fenobarbital no es recomendado por su acción sedante e hipnótica duraderas que pueden deprimir la función respiratoria y alargar el cuadro clínico. Atroprina, por sumarse al efecto propio del veneno y favorecer el hilio paralítico. Además, gluconato de calcio por carecer de indicación médica ya que el calcio está elevado. Corticosteroides por producir múltiples efectos colaterales y se han considerado a los antihistamínicos por enmascarar la evolución del cuadro clínico. Muchas gracias.